Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. En la noche del pasado miércoles, el presidente Luis Abinader pues otorgó una distinción al expresidente del gobierno español, don Felipe González Márquez, a quien se le concedió la nacionalidad dominicana por vía de la naturalización. Yo creo que esta es una distinción, es un homenaje, es un reconocimiento que Felipe González se tiene muy merecido por parte de los dominicanos. No solo fue un gran amigo, solidario con José Francisco Peña Gómez, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, cuando ese partido era la organización de masas más grande de la República Dominicana, sino que también Felipe González ha sido un gran amigo del pueblo dominicano, un demócrata, un hombre que ha prestigiado el ejercicio de la política, un intelectual. Y entonces, qué bueno, él está en el país también por un ciclo de conferencias que se inició el pasado jueves, en la Universidad Iberoamericana, es decir, en UNIBE, que se titulan Retos de la Democracia y la Gobernanza en un Mundo Global. Vamos a ver las breves palabras del presidente Abinader en la entrega de este reconocimiento a Felipe González, y después veremos lo que dijo Felipe González. Adelante. Dando seguimiento a los cambios que ha experimentado nuestra nación en los últimos años y sirviendo como una de las voces que en el mundo se han levantado en favor de la consolidación de la democracia en América Latina. Ninguna distinción me conmueve más que la que acaba de hacer el señor presidente. Considerarme un ciudadano más de la República Dominicana con quien tanto he vivido. Bueno, él decía que de los 60 años que tiene de vida activa en la política, tiene 40 vinculados a la República Dominicana. Y el presidente Abinader hizo énfasis especial en una ley que promovió Felipe González en 1985, que permitió que dominicanos residentes de manera irregular en España pudieran regular su estatus en ese país. Así es que hemos saludado esta distinción a Felipe González. Bueno, señores, se produjo una noticia internacional que la dio a conocer el propio presidente Biden como un acontecimiento importante. Él informó de la muerte en Siria, que Estados Unidos logró darle muerte en Siria al líder del Estado Islámico. El líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Quraishi, se le dio muerte. Entonces, Estados Unidos lo ve como un golpe al Estado Islámico, que ha estado pues sembrando el caos, el terror en toda la zona de Siria, en Irak,
en Afganistán, por ejemplo, y este es un golpe, indiscutiblemente que es un golpe, pero no quiere decir que con esto ya se descabeza el Estado Islámico, porque el señor que acaban de matar, que han matado esta semana, no hizo otra cosa que sustituir a otro que habían matado hace un tiempo. De manera que otro va a sustituir a este que Estados Unidos eliminó esta semana, hasta que no logre desmantelarse en su totalidad el denominado realmente pues Estado Islámico. Por otra parte, señores, se produjo una tragedia también que está entre nuestros temas principales, otro naufragio, esta vez entre las Bahamas y Florida, de una embarcación que iba desde las Bahamas hasta la Florida. Ahí iban jamaiquinos, bamaeños, iban ahí, iban haitianos e iban dominicanos. Y por lo menos estamos hablando de 6 fallecidos de la República Dominicana tratando de alcanzar el sueño americano, ese sueño cada vez más deteriorado, más lejano, de gente que busca tratar de satisfacer sus expectativas de una vida con mayor confort, con mayor comodidades, con lujos que tal vez no lo permite un empleo fijo, ni lo permite la dedicatoria a cualquier tipo de negocio informal. Qué lástima. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, el Banco Central de la República Dominicana publicó su informe sobre el desempeño de la economía en el año 2021. Y de acuerdo con ese informe, la economía registró un crecimiento de 12.3%. ¿Por qué? Porque la comparación que hace el Banco Central de la República Dominicana es con el año anterior. Es verdad que la economía siempre se compara en función del comportamiento que ha tenido el año anterior. Pero como el año anterior fue un año atípico, un año de pandemia, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, entiende que el cálculo debió hacerse en comparación con el año 2019, que fue un año de flujo económico normal. Entonces, que debió hacerse en comparación con el año 2019. Hay una diferencia, porque si estamos hablando de 12.3% de crecimiento en relación con el 2020. Entonces dice Fernández que el 12.13% de crecimiento de la economía es la relación, en relación al año 2020, cuando la economía experimentó una contracción de al menos 6%, si comparamos con el 2020, creció 13.3%. Si comparamos con el año anterior a la pandemia, el 2019, creció 4.7%. Por tanto, la diferencia entre 12.3% y 4.7% es 7.6%. Eso es rebote estadístico. El gobernador y el Banco Central
han planteado que no se trata de un rebote estadístico, sino de un crecimiento real de la economía. Rebote estadístico es cuando hay un crecimiento que está por debajo del último descenso experimentado. Entonces, a eso se llama rebote. Si disminuyó un 6% la economía y después se ha recuperado un 4%, como ese 4 no supera el 6, eso es un rebote estadístico, que es lo que está discutiendo el presidente Fernández. No obstante, lo importante, señores, es que la economía se ha seguido levantando, mostrando su gran capacidad de resiliencia. Es cierto que en estos momentos todos estamos confrontando un tema difícil que se llama inflación. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos ingresos. Algunos no tienen los mismos ingresos, sino que tienen menos ingresos. Otros no tienen ingresos. Sin embargo, para los que tienen los mismos ingresos, para los que tienen menos ingresos y para el que no tiene ningún ingreso, se está encontrando con un panorama de que todo lo que va a buscar tiene un precio distinto. Todo lo que va a comprar tiene un precio distinto. Y eso en los llamados quintiles más pobres se paga con hambre. Vamos, señores, a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader anunció en una alocución a la nación desde el Palacio Nacional que solicitará al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso de Punta Catalina hasta tanto el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos aquellos que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. El jefe de Estado también garantizó que las generadoras de energía eléctrica no serán privatizadas mientras él ejerza el mandato de presidente de la República. La intervención del mandatario se produce en medio de reacciones adversas de varios sectores al contrato de fideicomiso de Punta Catalina. El Estado dominicano, declaró Abinader, es y seguirá siendo el único propietario de todos los bienes y derechos aportados por el gobierno para la creación del fideicomiso Punta Catalina, que habrá de manejarse de forma transparente y eficiente. En ese contexto, destacó que no existe en el fideicomiso un solo resquicio que sugiera la privatización de ese preciado bien público. El presidente subrayó 5 puntos claves sobre el asunto. Punta Catalina no se privatiza ni se privatizará mientras él sea presidente. Todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso deben ser escuchados en el Consejo Económico y Social y después en el Senado. Someterá una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos, comunicará al país en los próximos días los resultados del informe de la auditoría técnica y solicitará a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera. Las autoridades penitenciarias desmantelaron los equipos tecnológicos instalados en un espacio físico que operaba como un centro de retransmisión de señal de Internet que permitía tener Wi-Fi a todos los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de la Victoria e incluso a los residentes de la comunidad. El desmantelamiento de los equipos se produjo durante la requisa llevada a cabo el pasado lunes en el recinto carcelario por tropas del Ministerio de Defensa en una intervención militar solicitada a esa cartera por la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, la cual fue dirigida por el general de brigada del Ejército Ángel Alfredo Camacho Hubiera. El servicio de Internet comercializado vía Wi-Fi en forma ilegal por privados de libertad dentro y fuera de la Victoria era incluso alimentado por una línea de fibra óptica extendida por sus propios medios y tomado desde un punto ubicado en Sabana Perdida. Las autoridades penitenciarias ocuparon además
un servidor, un repetidor de Wi-Fi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas, mismas que eran operadas y controladas por un interno, 29 switches de cámaras, informó Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, al presentar el informe detallado del operativo a la magistrada Germán Brito. Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, explicaron a la procuradora que además fueron incautados 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, 2 tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 PlayStation, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 173 bocinas, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores, 173 bocinas. Además, se ocuparon 312 objetos cortopunzantes, tanto de origen industrial como de fabricación artesanal. El Partido Revolucionario Moderno aprobó en su convención extraordinaria Tirso Mejía Ricard la reforma a sus estatutos, que permitirá, entre otras cosas, la reelección presidencial, tal y como lo establece la Constitución de la República, que anteriormente estaba prohibida. La Asamblea aprobó los estatutos levantando las manos, cuyo resumen fue leído por el presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria, Eddie Olivares. Las propuestas fueron presentadas a los delegados por Orlando Jorge Mera. De inmediato, el presidente de la República, Luis Abinader, pronunció un discurso en el que llamó a todos los dirigentes a ser voceros de este gobierno, de este partido y de nuestros valores. Además de la reelección presidencial, los nuevos estatutos del Partido Revolucionario Moderno reafirman el socialismo democrático como su ideología, eliminan la comisión política, reducen de 21 a solo 3 los vicepresidentes de la organización, prohíben la doble militancia y consideran como una falta grave la violencia de género entre sus miembros. La Superintendencia de Bancos anunció el pasado miércoles que tomó control de Banca América para iniciar su disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su segunda resolución del 28 de enero de 2022. Banca América, un pequeño banco con apenas el 0.13% de los activos del sistema financiero nacional, ha sido intervenido por la Superintendencia de Bancos, medida que generó molestias y confusión en clientes, mientras los accionistas anunciaron medidas legales en oposición. La Superintendencia de Bancos informó que Banca América presenta pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores a 2021 de 851 millones de pesos y pérdidas por 147 millones durante el último ejercicio a noviembre. En adición, la entidad tomó decisiones de negocio que afectaron sus indicadores prudenciales, específicamente su solvencia. La medida se debió a que el banco incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización, razón por lo que la Superintendencia de Bancos tomó el control de la entidad para disolverla. El ente rector informó que Banca América tiene 28.485 depositantes que representan 0.4% del sistema. Solo 15.260 registran balance en sus cuentas o instrumentos de ahorro, con un total de 3.257 millones. La cantidad de deudores asciende a 5.438, representando el 0.27% del sistema. Aún no ha pasado el luto ni se ha secado el llanto del dolor que ha causado en 9 familias manilejas la tragedia de México, cuando ya se reporta el naufragio de una yola entre las Bahamas y Florida, con por lo menos 6 compueblanos fallecidos. Hasta el momento se sabe del caso de 3 personas residentes en Baní. Un sobreviviente a la tragedia colombiano dijo en una conferencia de prensa que habían niños entre el grupo de 40 que incluía a dominicanos, haitianos, bahameños y jamaicanos. La prensa internacional reseña que el motor se descompuso en la madrugada del domingo y que el barco estuvo a la deriva en mares agitados durante unas 4 horas, pero luego una ola gigante volcó el barco. Las autoridades están investigando el desastre como una supuesta operación de contrabando de personas que salió mal. Las autoridades fueron alertadas sobre la tragedia por la tripulación de un barco pesquero que encontró a un hombre sentado sobre el casco volteado de la embarcación, hundida a unos 72 kilómetros de la localidad de Fort Pierce, en la costa este de Estados Unidos. Estos viajes de indocumentados en procura de llegar a los Estados Unidos, que hacen la ruta Bahamas-Florida, igual que la ruta Panamá-Guatemala-México-Estados Unidos, pagan por persona entre $20 y $22,000, según han informado amigos y familiares. A casi 2 años después de que se suspendieran las elecciones municipales del 16 de febrero por un fallo en los equipos del voto automatizado,
la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral vuelve a ser el centro de atención de los partidos políticos, luego de que se filtrara la información sobre una cantidad inusual de renuncias de varios técnicos del departamento que ahora es dirigido por Johnny Rivera. Con la Fuerza del Pueblo haciendo pública su preocupación sobre este caso mediante una instancia depositada en la Secretaría del órgano electoral y solicitando con carácter de urgencia que sea efectuada y consensuada con los demás partidos la reestructuración pendiente desde el fallido voto automatizado. Las demás entidades que conforman el sistema político del país han expresado su parecer en torno a este delicado asunto. El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, denunció que el actual director de informática es presionado por uno de los miembros del Pleno de la Junta para que éste presuntamente renuncie o sea pensionado, y que ha ido poco a poco limitando sus funciones en ese puesto. De su lado, Sergio Holguín, delegado de Alianza País, dijo que se está investigando la denuncia y recordó que en una reunión previa habían expuesto su preocupación sobre el tema. Cerca de 200 familias fueron desplazadas a casas de familiares y amistades en el municipio de Villa Vázquez, provincia de Montecristi, por el desbordamiento de la presa Charcazo, a causa de las fuertes lluvias registradas en la madrugada del pasado domingo. La corriente de agua provocada por el desbordamiento del embalse arrasó también con una cantidad significativa de chivos y vacas. Además, dañaron sembradíos de arroz, guineos y otros productos agropecuarios. Además de Montecristi, las lluvias también provocaron inundaciones en otras localidades de la región norte del país, como en el municipio de Santiago de los Caballeros, donde las vías como las avenidas 27 de Febrero, Juan Pablo Duarte, Antonio Guzmán, Estrella Sadalá, Bartolomé Colón, Los Rieles y la Circunvalación Sur se inundaron en varios tramos. También se reportaron inundaciones en Puerto Plata, Dajabón, La Vega, Espaillat y otras localidades del Cibao. El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje presidieron el pasado lunes, junto al ministro de la Juventud Rafael Félix García, la 26ª entrega del Premio Nacional de la Juventud, dedicado en esta ocasión al emprendimiento e innovación de los jóvenes de toda la República Dominicana. El Premio Nacional de la Juventud también reconoció en este evento la trayectoria del padre salesiano Luis Rosario Peña, quien dedicó su vida a trabajar por los jóvenes del país a través de la educación y los valores. Durante su discurso, el presidente Abinader consideró que los jóvenes dominicanos han demostrado siempre el empuje, la energía, la alegría y la esperanza de construir un país mejor. En el acto de reconocimiento fueron galardonados 14 jóvenes, quienes por medio de diversas acciones contribuyeron con el desarrollo del país. En esta edición del Premio Nacional de la Juventud se postularon más de 160 jóvenes, de los cuales 40 jóvenes resultaron finalistas. El Premio Nacional de la Juventud 2022 se le otorgó un reconocimiento especial a la joven dominicana Scarlyn Hernández, quien actualmente se desempeña como ingeniera de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. Un grupo de congresistas de los Estados Unidos solicitó al presidente de ese país, Joe Biden, iniciar la toma de medidas para movilizar el apoyo internacional a favor de Haití. En una carta de los congresistas remitida a Biden, también resaltan el apoyo dominicano brindado a Haití y lo que ha tenido que hacer el país para ayudar a sus vecinos. En la misiva, los legisladores norteamericanos argumentan su pedido en la situación que vive actualmente Haití, tras años de desastres naturales, dificultades económicas y agitación política. Específicamente, le solicitamos un esfuerzo de todo el gobierno para garantizar que Haití reciba la ayuda necesaria para lograr seguridad duradera, salud, asistencia sanitaria y movilidad económica a través de una estrategia y una financiación coordinada. Justamente las situaciones problemáticas que actualmente presenta Haití han afectado el comercio entre este país y República Dominicana, también mencionado por los congresistas. Ante la situación descrita en la carta, los congresistas estadounidenses instaron al presidente Biden a trabajar con Canadá, la Unión Europea, Francia y otros miembros del Grupo CORE para aumentar la ayuda financiera para revitalizar el país haitiano. En otro orden, los legisladores explicaron al presidente la situación con los hospitales haitianos y cómo las clínicas dominicanas están desbordadas por la afluencia de mujeres haitianas embarazadas que huyen a República Dominicana para recibir atención médica. La que fuera Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst,
murió al arrojarse desde la ventana de su apartamento en Manhattan, según la policía neoyorquina, que confirmó la muerte a varios medios. La Miss USA, quien también era abogada, se lanzó desde el piso 60 de un lujoso rascacielos y fue encontrada muerta sobre la calle. La modelo de 30 años de edad ganó el certamen de belleza nacional representando a Carolina del Norte y logró llegar también al top 10 de Miss Universo en ese año. Chris dejó un significativo mensaje en su red de Instagram: que este día te traiga paz y descanso, escribió la fallecida bajo un bellísimo retrato pocas horas antes de quitarse la vida. El pasado año, Chris escribió un ensayo en la revista Allure donde reflexionó sobre temas que evidentemente la preocupaban, como el paso del tiempo, los cuestionamientos y los mensajes de odio que recibía a través de sus redes sociales y cuán cruel puede llegar a ser la sociedad con las mujeres una vez superan la etapa juvenil. Había expresado su preocupación por temas como el envejecimiento y los estándares de belleza que impone la sociedad, sobre todo a las mujeres. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, esta semana, muy temprano, en relación con lo que serán las próximas elecciones del año 2024, nos hemos enterado de que hay problemas en el centro, en el departamento de cómputos de la Junta Central Electoral. Por un planteamiento que hizo Manuel Crespo, delegado de la Fuerza del Pueblo, la Junta Central Electoral pues convocó su pleno y publicó un comunicado. Y en ese comunicado admite que se han producido las renuncias. Ellos admiten de 12 técnicos, que eso es mucho, que han renunciado de un departamento. Las vacantes son 17 que se han producido, pero hay casos de fallecimientos, hay casos de personas jubiladas o pensionadas, y las que no han sido jubiladas ni pensionadas ni han fallecido, pero que se han ido, son 12. Son 12. Después manejé el dato públicamente, lo comenté, de que hay dificultades porque ha habido cambio en la metodología de trabajo. Antes los integrantes de la Junta Central Electoral eran abogados y entonces el director del Departamento de Informática despachaba con el presidente de la Junta Central Electoral. Ese tema neurálgico, ese tema clave, donde hay una gravísima responsabilidad política, estaba a cargo del líder de la Junta Central Electoral, que es su presidente. Pero con la creación de la modificación de la ley, se entendió que en la Junta deben haber entre los integrantes una persona que sepa de cómputos, y entonces a esa persona se le ha asignado que sea la jefa realmente de ese departamento, o que sea el enlace, que sea la encargada de ese departamento ante el Pleno. En la práctica, eso ha llevado al director de informática a un segundo plano y ha llevado a una responsabilidad mucho más diluida. Y entonces, la dama que está encargada de eso, que es la miembro de la Junta Central Electoral, Patricia Lorenzo Paniagua, que ella es ingeniera en informática, parece que ha creado
disgusto en la forma en la que se maneja con este departamento. Ahí se van a producir otras renuncias, hay una situación un tanto delicada. Los partidos hablaron de crear una comisión de veeduría por todas las dudas que le están surgiendo. La Junta lo ha descartado. Pero ojalá no le estemos huyendo al toro que no es decir, que nos pase como al visco, que le venían persiguiendo 2 toros, y entonces corriendo de 2 toros, él vio 2 ventanas. Se lanzó por la ventana que no era y lo atrapó el toro que era. Hemos dicho, y ha dicho el Pleno, no queremos interferencia, no queremos veeduría. Cuidado si no queriendo veeduría, terminamos incapacitados para celebrar unas elecciones por nuestros propios mecanismos institucionales, y entonces hay que entregarle la parte de los cómputos a la OEA, como es posible que ocurra, al PNUD y al IFES. Y esta democracia, que es una democracia madura, cuyo arbitraje electoral ya era considerado como modelo, como una experiencia que otros países admiraban y seguían, retroceda hasta la incapacidad de no poder desarrollar por sí mismo un proceso electoral por todo este proceso, porque ahí hubo un mal de origen en la forma en la que se constituyó esa Junta Central Electoral, que fue distinta a lo que pasó con las otras juntas. Aquí todas las juntas central que se han escogido desde aquella experiencia con More Celda para acá han sido consensuadas. Han sido consensuadas buscando que todos los sectores estén conformes con su integración. El doctor Julio César Castaño Guzmán, que fracasó realmente como presidente de la Junta Central Electoral, no fracasó por falta de consenso. No fracasó por falta de consenso. Y su fracaso, el fracaso del que hablamos, es lo que ocurrió con el Departamento de Informática, que el país tuvo que pasar por la vergüenza, por el bochorno de anular unas elecciones que estaban en plena celebración. ¿Cómo vamos? Y con esas señales tempranas que se han recibido sobre lo que está ocurriendo ahí, si ese camino no se endereza, olvídense que vamos a un lío ahí. Vamos a un lío. ¿Por qué? Porque esta persona puede tener todos los méritos del mundo, pero está ahí porque protestaba al frente de la Junta Central Electoral, iba a la Plaza de la Bandera a protestar, y esas protestas todo el mundo sabía que tenían un matiz político. Es decir, cuando supuestamente no queremos políticos en la Junta Central Electoral y se alegó que no querían políticos. Bueno, pero si usted no quiere políticos, personas que tienen posiciones ya claramente establecidas contra actores del sistema, esos son políticos también, y entonces usted lo va a poner en la administración de procesos que supuestamente tienen que verse con cierta imparcialidad. Entonces nadie va a aceptar eso. Los partidos saben todo lo que está pasando allí, y si no han sido más proactivos es probablemente porque estén esperando el momento para hacerlo. Vamos a una pausa, señores, retornamos en breve.
Charlie Crist es Miss Estados Unidos, fue la Miss Estados Unidos en el año 2019 y la representante de Estados Unidos en el concurso de Miss Universo. Entonces, una mujer joven, con muchas actividades de desarrollo, de producción, etcétera, con el mundo por delante y en un momento que todo el mundo entendía que era uno de sus mejores momentos, pues se lanzó del piso 60 del edificio donde ella vivía. Ella vivía en el piso número 9, pero se fue al 60 a lanzarse. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo una persona que lo tiene todo aparentemente puede hacer esto? Porque la gente se frustra con carencia, la gente se frustra cuando la vida le golpea, pero a una gente que la vida lo que hace es que le está sonriendo, que le está abriendo paso, ¿por qué hace esto? Entonces nuestras 3 preguntas sobre el suicidio a Alexandra Iches, esta distinguida médico psiquiatra que tanto colabora con nosotros. Adelante. Dice Albert Camus en El mito de Sísifo que el suicidio es el más grave de los problemas filosóficos. ¿Representa también para la psiquiatría un desafío insoluble? ¿Puede la atención psiquiátrica hacer que una persona abandone propósitos suicidas o solo logra postergar el momento escogido? Realmente, tal como lo dice, es uno de los conflictos más grandes que tenemos, pero no desde el punto solo de la filosofía, sino de la existencia. Cabe resaltar que el suicidio es todo un fenómeno en el cual no se puede ver como una sola entidad del hecho per se, sino que viene con una anticipación de la formulación de toda una estructura que es lo que da cabida a la decisión final y obvio a que se consuma. Sin embargo, el psiquiatra, el paciente, teniendo una muy buena intervención en su momento, puede de una manera muy directa y contundente impactar la vida de manera positiva de este paciente, ya tratando la condición básica que pudiera ser en este caso algún tipo de enfermedad, llámese depresión, ansiedad, estrés postraumático, duelo patológico. Los mismos pacientes bipolares, los esquizofrénicos, llegan a tener en un momento en lo que es la presentación de alguna crisis la idea suicida. Y obvio obedecen a esta, pero una intervención adecuada, el psiquiatra sí puede hacer que desaparezca la intencionalidad suicida, no la postergación. La postergación solamente ocurre en aquellos pacientes que tienen trastornos de personalidad. Aquí entra la ambivalencia del ser, del existir, y cada vez entonces que se encuentra en una posición que siente que no tiene el control, ve como una alternativa el ya no querer existir. ¿Puede una persona a la que el éxito le sonríe dejar de encontrar razones para vivir? ¿El suicidio no es una rotunda admisión de fracaso? El éxito no significa que las personas sean felices, y a veces resulta ser solamente el resultado de esas carencias y vacíos existenciales que puede tener la persona de ocupar todo el tiempo en una actividad que lo vuelva productivo y por ende exitoso. No así sus emociones, sus sentimientos, su vida íntima puede estar muy mediada por padecer en este caso algún trastorno anímico, alguna situación que le traduce en la no felicidad. Puede inclusive llegar a ver el éxito obtenido como un premio no merecido y empieza a subestimar lo que pueden ser las condiciones y las cualidades que él tiene como persona y llegan a intentarlo. Muchas personas exitosas del medio, de todos los ámbitos sociales, han tomado como parámetro o como opción el suicidio, y todo el que está a su alrededor y se entera en el momento que ocurre,
se cuestionan, pero si él tenía esto, si él tenía lo otro, si a él le iba muy bien, pero emocionalmente tenía sus conflictos y al final deciden terminar, como ellos dicen en los argumentos y en las cartas que dejan, terminar con su sufrimiento. ¿Cada qué tiempo una persona debe evaluar su salud mental? ¿Alberga la salud mental síntomas silenciosos o imperceptibles? La salud mental debería de ser instaurada desde que el niño empieza a ir a los primeros cursos. Incluso en los países que son desarrollados, los niños entre los 5 y 7 años le asignan un terapeuta. La salud mental no debe ser vista como una atención exclusiva a un momento X de la vida, sino que tenemos que ir creciendo con ella para entonces aprender a resolutar cada una de las situaciones y los cambios que como individuo llegamos a tener. ¿Cuál es el gran detalle? Que en los países de este lado del mundo, los países tercermundistas más que nada, no solamente los latinos, no tienen cultura de salud mental. Al nosotros no tener cultura de salud mental, vemos la atención, incluso la vemos exclusiva para aquellos pacientes o aquellas personas que tienen una afectación psiquiátrica pura. Y ejemplo de ellos es sin que la palabra resulte con una connotación peyorativa, dicen no voy para donde el psiquiatra porque yo no estoy loco. Sin embargo, la salud mental no se trata solamente de atender a aquellos pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas graves, sino que hay diferentes aspectos. Sí debemos de entender que forma parte de la canasta básica y son tan imprescindibles que nos van a ayudar a desarrollar las herramientas pertinentes para poder llevar una vida sana. Los síntomas, la mayoría de condiciones, en este caso anímicas, ansiosas o condiciones psicológicas, pasan totalmente desapercibidas frente a las personas que rodean a quien la padecen. De hecho, necesitamos entre 5 y 15 años antes de que un paciente que tiene una condición llegue a manos de un especialista. Por eso es que se ven muchos casos en los cuales el paciente de manera abrupta toma una decisión desacertada u ocurre algo muy aparatoso y todos los que están o han convivido con él se lo cuestionan. Hay indicios muy puntuales como el retraimiento, los cambios de patrones conductuales, la apatía, el poco disfrute de las cosas que regularmente este paciente hacía, la procrastinación, el postergar mucho, el no cumplimiento, el poco disfrute también de lo que pueden ser considerados los placeres de la vida, el no tener un plan a futuro y cuando se le cuestiona incluso poner excusas tan vagas como decir yo no puedo controlar el futuro, yo no puedo estar pensando en algo que todavía no sé si va a llegar. Y también una de las cosas que en este caso se ven en los grupos de menores de edad, como los adolescentes y los adultos jóvenes, es la exposición a situaciones de alto riesgo, en este caso exponerse al uso y abuso de sustancias, actividades que ponen en peligro su vida, experimentar en búsqueda de una adrenalina, una motivación en la vida y también la alteración conductual predominantemente, la irritabilidad, la impulsividad, la agresividad, son de los indicios que tenemos que tomar en cuenta para nosotros saber que esta persona o que esas personas pueden tener una condición de salud mental. Tenemos dos grandes extremos en este caso y cuando hablamos de ese evento filosófico o ese fenómeno que es el suicidio, tenemos que tomar en cuenta que se presenta mayormente en los dos extremos de la vida, o en personas muy jóvenes o en personas ya adultos mayores. O sea, hay unas estadísticas, incluso son generales, pero aquí en Dominicana igual se ve, entre los 15 y 35 años es el mayor número de personas que se suicidan y por encima de los 65. Hay un grupo que no es el más, que va entre los 35, 55 y generalmente cuando alguien tiene esa edad y lo comete es producto quizás de algunos problemas económicos, laborales o alguna ruptura amorosa, pero en la primera etapa de la vida y al final siempre es por algún padecimiento de un trastorno anímico o ansioso de base.
Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, qué lamentable cuando se tiene que llegar a la disolución de una institución financiera. Estamos hablando de un banco, como ocurrió ahora con el Banco América, un banco cuyo principal ejecutivo era un venezolano, entre sus principales inversores también. Y entonces la Superintendencia de Bancos se ha comprometido con todos los ahorrantes que tienen menos de 2 millones de pesos a devolverle su dinero. Los que están por encima de ahí tendrán que esperar la venta de los activos. Estos son traumas, sobre todo para el que quede enganchado, en esas situaciones que aunque usted tenga su dinero, usted tenerlo sin saber cuándo se lo van a entregar, cuándo se lo van a devolver, se le presenta cualquier cosa y usted no puede resolver. Eso, la verdad es que es muy, muy lamentable. Lamentable también porque es una empresa y hay mucha gente que trabaja ahí, y entonces esa gente también queda en el aire, queda en el limbo. Y lo importante es que estas cosas no afecten el sistema. Yo creo que hay un nivel de supervisión, lo que la Superintendencia de Bancos ha hecho está muy claro en cuanto a todas las orientaciones que ha dado a las personas para dar seguimiento a este caso y todas las garantías del lugar. Pero lamentamos mucho que se haya tenido que llegar hasta ahí. Señores, buenas noches a todos.